Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenido al podcast Finanzas en un Ibiza, podcast en el que vamos a hablar sobre el dinero, inversiones, libertad financiera y mucho más. Un pequeño espacio dedicado a las finanzas personales en el que compartiremos ideas y diferentes experiencias acerca de este mundo tan desconocido como apasionante. Así que sin más rodeos, ¡comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que os vaya todo lo mejor posible y que estéis con ganas de un nuevo podcast. Hoy os invito a tomaros un café virtual mientras reflexionamos acerca de un poco del entorno que nos rodea y de cómo se relaciona con el dinero. Si por alguna casualidad os encontráis conduciendo, pues bueno, mejor aplazar ese café. No vaya a ser que por animaros a ello, pues me meta yo en problemas y diga, no, es que Dani me dijo que me tomase un café conduciendo. Si estáis tranquilamente en casa, perfecto. Y si no, pues en el momento que paréis, nos tomamos ese café virtual. Y bueno, ¿de qué trata el tema de hoy? Pues bien, hace unas semanas me animé a hacer una pequeña encuesta en mi Instagram personal para conocer un poco más detenidamente pues, qué pensaba la gente de mi entorno acerca del dinero, de todos estos temas que vamos tratando en el podcast. Y planteé 6 preguntas diferentes. La verdad que los resultados me sorprendieron bastante y por eso he querido comentarlos en el podcast de hoy. Y para poneros en situación, más o menos la media de participación fue de unas 110, 115 personas y quitando obviamente pues aquellas que votasen por equivocación o sin ningún criterio, gente que ve las encuestas en Instagram y contesta aleatoriamente, pues yo creo que los resultados más o menos fueron por la línea en la que yo quería que fuesen. Y hoy quiero compartir esos resultados y esas reflexiones con vosotros. Cabe decir que los resultados que yo obtuve hacen relación a mi entorno personal. Obviamente, pues en consecuencia voy a hablar de ello, pero por poneros en esa situación, la gente que generalmente me sigue, o mi entorno, el entorno que me rodea, por lo menos en mis redes sociales, es de gente joven, en torno, diría de 25 a 30 años, aunque por ampliar un poquito más el marco, vamos a poner de 20 a 30 años. Habrá gente que supere ese umbral, gente que se quede por debajo, pero vamos, más o menos, yo tengo actualmente 25 años y la gente que me sigue, pues rondará eso, entre los 20 y los 30 años. La mayoría de estas personas o tienen formación universitaria o tienen formación superior, porque bueno, yo como en su día estudié la carrera, pues mucha de la gente que me sigue son compañeros del instituto, compañeros de la universidad, gente de mi gimnasio, gente de mi pueblo y más o menos pues todos tienen algún tipo de relación o de estudios superiores y el porcentaje entre hombres y mujeres yo diría que está repartido en un 50-50. Todo esto lógicamente se podría verificar con las estadísticas de Instagram, pero vamos, más o menos ya os digo yo que el perfil es ese que os comento, gente joven, con formación superior o formación universitaria y 50-50 entre hombres y mujeres. Bien, pues vamos con las preguntas. Y las preguntas fueron 6 en total, ya os digo, y fueron las siguientes. La primera de todas era, o venía a decir, algo así como si has realizado alguna vez algún tipo de inversión. En esta primera pregunta, la encuesta se decantó un 36% a favor del sí y un 64% a favor del no. Entonces, a la pregunta de si has realizado alguna vez algún tipo de inversión, a mí ya me da por pensar, en vista de los resultados, que generalmente solemos invertir menos de la mitad de las veces y si nos tuviésemos que basar en estos resultados, que ya os digo que son los míos, son los que yo obtuve, de cada 3 personas, solamente una invertiría y las otras 2 no. Lógicamente esto se puede ver a muchos factores, pues por desconocimiento, por miedo, por otras cosas que vais a ver que salen a relucir un poquito más adelante. La segunda pregunta venía a decir algo así como si prefieres ahorrar o invertir tu dinero. Y en este caso, la balanza volvió a decantarse un 65% a favor del ahorro y un 35% a favor de la inversión. De esta segunda pregunta reafirma un poco la primera y en general a mí me hace pensar que nos sentimos más seguros con nuestro dinero ahorrado que en inversiones, a pesar de que, como hemos hablado en capítulos anteriores, el problema del ahorro es que por
circunstancias, como puedan ser la inflación, los intereses o los impuestos, poco a poco van a ir mermando conforme pase el tiempo. Y es curioso, porque aun teniendo, digamos, esto en conocimiento, parece que nos sentimos más seguros dentro del colchón del ahorro. En la tercera pregunta, preguntaba, mejor dicho, si has leído o hecho algún curso sobre inversión o finanzas personales. El resultado de esta pregunta fue un 15% a favor del sí y un 85% a favor del no. Ya en esta tercera pregunta empieza a abrirse una brecha más grande y se puede observar como, aun siendo la mayoría de gente que me sigue y de mi entorno, pues que tienen una buena formación, es decir, es gente culta con sus estudios, existe poca de esa formación que se relacione con el ámbito del dinero. Es decir, tenemos una formación académica muy alta, pero una formación financiera un poco más escasa. Y al final, fijaros el resultado, 85% a favor del no y 15% a favor del sí. A esto, lógicamente, hay que sumarle todos los intereses que hay por parte de los bancos, los gobiernos centrales y las grandes entidades para controlarnos por medio del salario. Y me explico. Cuanto menos sepamos nosotros acerca de cómo relacionarnos con el dinero, y no quiero hacer referencia ni a que sepamos acerca del sistema monetario, ni de políticas económicas, sino me refiero más bien a cómo realizarnos nuestro propio presupuesto, cómo organizar nuestras finanzas, cómo diversificar nuestros ingresos, pues cuanto menos conocimiento tengamos acerca de estos temas, más y mejor nos van a poder controlar las grandes empresas y las grandes entidades. Porque al final, si tú no sabes sobre tu dinero y quién te lo proporciona, que en este caso es la empresa, sí, pues sí o sí vas a tener que regirte por sus normas y por sus reglas, porque digamos que tú desconoces el juego. Esto es como si fuésemos a echar un partido de fútbol, tú te sabes las reglas del tenis y cada 2x3 te estoy diciendo eso no vale, eso está mal. Pues al final vas a decir, vale, lo que tú digas, hago lo que tú quieras, porque eres quien manda en este caso. Ya esta pregunta a mí la verdad que me pareció bastante interesante. Vamos a por la cuarta pregunta. Y en la cuarta pregunta preguntaba si te llaman la atención los asuntos relacionados con el dinero. En esta ocasión la respuesta se decantó un 63% a favor del sí y un 37% a favor del no. Esta es otra pregunta que me resultó muy interesante porque, curiosamente, hay una mayoría a favor del interés acerca de este tema y, sin embargo, fijaros en la pregunta anterior, la poca relación que hay con la formación acerca de ello. Es decir, nos interesa a 2 de cada 3 personas, pero solamente no queremos estudiar y formarnos un poquito más entre 1 o 2 personas de cada 10. Es como... A mí me impactó bastante, la verdad, que este resultado. Es como que nos gusta el dinero y queremos saber de él, pero pocas veces encontramos información de calidad a disposición. Y eso nos hace como tener vivir en una incertidumbre y en un desconocimiento brutal. Además, en esta pregunta tuve varias respuestas vía mensaje directo en las que varias personas me comentaron cosas del estilo: yo es que he votado que no porque no soy capitalista, o a mí es que me parece que los ricos son todos unos sinvergüenzas, he contestado que no porque yo soy feliz con lo que tengo. Y no digo yo que eso no sea así, pero me impacta la profunda relación que nosotros mismos creamos con el entorno del dinero y otros aspectos como puedan ser la política o la felicidad. Es como que parece ser que querer mucho dinero fuese o tuviese que obligatoriamente situarnos en un color o en un signo político, y aquí no me voy a meter en qué color o en signo político, pero bueno, cada uno que saque sus propias conclusiones. Y si rechazo o soy un poco negativo con respecto al dinero, parece como si tuviese que ser del signo totalmente opuesto al anterior. Y aquí mi opinión, es simplemente mi granito de arena, es que independientemente de tus pensamientos políticos, a mí de verdad me parece de carácter hipócrita querer menos de lo que tienes, porque al final nadie trabaja gratis. Es decir, ¿qué más da si yo soy de izquierdas o de derecha, republicano, demócrata o del signo que sea? Si yo tengo, por ejemplo, una media de ingresos y a mí me quitan dinero,
me da igual el gobierno que sea, me va a sentar mal. Y por contra, si yo tengo unos ingresos y a mí, pues mi empresa o mi emprendimiento o incluso mi jefe, si estoy trabajando por cuenta ajena, me propone un aumento de sueldo, pues, imaginaros, ¿no? O sea, a mí no me entra en la cabeza que yo le diga, no, es que me vas a disculpar, es que soy de este signo político, entonces no puedo aceptar tu aumento de sueldo. No sé, como que es una relación que a mí me parece que creamos más de lo que realmente es. No sé, no termino de... Entiendo por dónde van los tiros, ¿no? Pero como que creo que es una relación que nosotros mismos parecemos crear. Y luego también me parece muy interesante hablar de esa relación del dinero con la felicidad. Un poco sacando, ¿no? Esa frase de yo es que soy feliz con lo que tengo. Y es como, si tampoco te importan los asuntos financieros, que no hablo de que queramos ganar aquí todos millones de euros al mes o al año, ni mucho menos, sino me contrasta, ¿no? Que esta gente que muchas veces, yo es que con ganar mi sueldo me apaño. Perfecto, está de lujo. Pero luego es la misma gente que dice, joder, mi trabajo es un asco, es que tengo que madrugar, es que creo que gano muy poco, y es como, si tampoco te importa el dinero, ¿por qué trabajas tanto para conseguirlo, no? Yo aquí suelto la bomba y me voy sin hacer mucho ruido, pero son cosas que a raíz de esta pregunta me sorprenden, ¿no? Las propias relaciones que nosotros decimos, joder, yo creo que uno puede ser feliz ganando 1.000 euros, ganando 5.000 o ganando 15.000. La felicidad yo no la veo en relación con el dinero, pero lógicamente lo que sí que te va a dar el dinero es cierta tranquilidad. Si me dicen, no, yo es que me conformo con poco, sí, pero ese poco ya hay que tenerlo. Y en el momento que no lo tengas, va a haber una sensación apremiante por conseguir ese dinero. Por lo menos esta es mi opinión y la comparto con vosotros. Una vez he soltado la bomba, voy a por la pregunta número 5, en la que aquí directamente ya ponía un cuestionario con diferentes posibilidades en las que podías pinchar, haciendo referencia a qué productos de inversión conoces. Y comenté si conocías productos relacionados con la bolsa, con mercados financieros, con los inmuebles, con productos alternativos como pueda ser el crowdfunding o directamente todos. Y aquí en concreto, la opción más votada fue la de todos, seguida de los mercados financieros, de la bolsa. En tercera posición quedaron los inmuebles y finalmente el crowdfunding o las inversiones alternativas. Para ir terminando en el podcast de hoy, dentro de los productos de inversión que comenté, lógicamente hay muchos más, pero me quise centrar solamente en estos, ya que Instagram solamente te da la posibilidad de poner como máximo 4. Siguen siendo de los más conocidos, por lo menos en España y en mi entorno, vuelvo a recalcar este aspecto, la bolsa por los mercados financieros y el ladrillo. Y aunque no conozcamos en profundidad el funcionamiento, de cómo va el tema de los índices, de las acciones, a todos nos suenan. Entonces, bueno, dentro de todas las posibilidades que podemos tener en poner a trabajar nuestro dinero, la bolsa sigue siendo como la de las más conocidas. También, y lo hemos hablado en otras circunstancias, es la que más rentabilidad y más riesgo nos va a permitir asumir operando con nuestro capital. Y sin embargo, dentro de las opciones de las inversiones alternativas, que yo puse el crowdfunding, pero igual está el crowdlending, están las criptodivisas o hay otras muchas alternativas, es curioso que son menos conocidas. Y aquí hablaremos de ellas en otros capítulos, pero a mí me parecen interesantes porque muchas de estas inversiones puede que encajen más o mucho más en nuestro perfil inversor que las gran conocidas como bolsas o ladrillo. Al final puede ser que yo quiera invertir en empresas, no conozca el mundo de las acciones, pero gracias al crowdfunding pues pueda hacer o conocer diferentes campañas y invertir ahí mi capital. Simplemente, pues bueno, también para dar un poquito de luz a estas inversiones a lo mejor menos conocidas. Y ahora sí que sí, vamos con la pregunta número 6, que es la última de todas. Ya imagino que estarás llegando al final de ese café virtual. Y esta última pregunta dice así como si crees que aprender sobre finanzas personales es fácil o difícil. Y el resultado se decantó en favor de lo difícil, un 70%, y en contra de lo fácil, que se quedó con un 30% de los votos. Pues bien, la conclusión final es que es difícil conocer temas de inversión o incluso de finanzas personales cuando yo pienso que lo realmente
complejo o complicado es separar la paja del grano y obviar todo lo que es innecesario. Yo creo que también tenemos que romper un poco ese patrón que asociamos muchas veces a que aprender sobre finanzas es aprender aspectos muy complejos de economía, de renta variable, de cosas porcentuales, operaciones matemáticas muy difíciles. Y realmente vuelvo a insistir, ¿no?, en que lo difícil es lo que nos hacen pensar que tenemos que saber. Hacer un presupuesto es muy sencillo, es ingresos y gastos. Diversificar nuestros ingresos también es relativamente fácil. Al final tienes que decir, pues tengo una parte invertida en bolsa, tengo una parte invertida en inmuebles, tengo una parte de liquidez en mi banco, tengo una parte de ahorro en otra cuenta y ya está, no tiene más. Ya si queremos empezar un poco a insistir en políticas, en sistemas económicos y todas estas cosas, es donde probablemente nos perdamos. Pero la base, lo que viene a ser nuestra base personal, es bastante sencilla, en contra de lo que ya os digo que nos quieren hacer pensar. De ahí también un poco el objetivo de este podcast, que es hablar de estos temas, pues de cómo gestionarnos nosotros mismos, sin meternos en conceptos ni avanzados ni poco interesantes, porque al final, bueno, ¿qué nos interesa a nosotros si el euro se devalúa contra el dólar si no hemos tenido un dólar jamás en la mano? Pues bueno, esas cosas vamos a dejárselo a la gente que sabe y conoce, y nosotros vamos a preocuparnos por nuestro propio sistema económico y financiero. Y por mi parte nada más, por hoy lo dejamos aquí, compartiendo estas reflexiones en base a estas 6 preguntas, que ya os digo que bueno, pues me apetecía comentarlas ese día. Se animó mucha gente a votar y dije, bueno, pues creo que da para un contenido en un podcast. Y nada más, te animo a que si quieres conocer un poco más, pues a tu entorno personal, que hagas las mismas preguntas o preguntas similares a tu gente y simplemente que observes la respuesta, como conclusión ya al capítulo de hoy. Y nada más, espero que hayas disfrutado de ese café virtual que nos hemos tomado juntos, y nos vemos en los próximos capítulos. Un abrazo fuerte, chao. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de dejar tu comentario y tu valoración, así como de suscribirte si es que todavía no lo has hecho, y espero de verdad que hayas disfrutado de este pequeño ratito hablando de finanzas personales. Nos vemos en los próximos capítulos. Un abrazo fuerte, chao.